Buenas tardes, creo que es nuestro último encuentro del cuatrimestre. Ya terminamos, la semana que entra ya son los exámenes para acreditar este cuatrimestre. Ya nos vamos finiquitando el año 2022. Esta mañana vamos a dialogar dos temas, un poco la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública y el sistema educativo mexicano. Vamos a empezar con la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública. Hay que recordar que la Secretaría de Educación Pública el año pasado cumplió 100 años de su fundación. Es en el gobierno del presidente Álvaro Obregón que en julio de 1921 se funda la Secretaría de Educación Pública. Es de las pocas dependencias del Estado mexicano que han sobrevivido en los últimos 100 años, es decir, que no ha habido cambio de nombre. Muchas veces en estos gobiernos posrevolucionarios van cambiando de nombre a las instituciones del poder político, y la Secretaría de Educación Pública desde 1921 hasta la fecha sigue siendo con la misma denominación. Pero bueno, atrás de esta historia de la Secretaría encargada de los asuntos educativos, hay que recordar que desde 1821 a 1841 todos los asuntos relacionados a la educación estuvieron a cargo de la Secretaría del Estado y del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Es decir, desde el inicio del Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide en el otoño de 1821, esta acción educativa estaba en una oficina muy grande. El asunto de la Secretaría de Estado, Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, es decir, la Secretaría de Gobernación en los términos que hoy conocemos. Y bueno, son muchas funciones. Si bien es cierto que de 1821 a 1841 el país va a sufrir un montón de cambios políticos. Cae el imperio de Agustín de Iturbide en 1823, tenemos la República Federal, tenemos la República Centralista, y en cada momento el Ejecutivo Federal, o sea, el presidente de la República, va a tener a un responsable en esta área, y dentro de esta supersecretaría hay un departamento, hay una oficina que se encarga de la educación. 1821 se está construyendo la nación mexicana, hemos dejado los 300 años del imperio español en estas tierras, y lentamente va naciendo la nación mexicana. Entre 1841 a 1843 cambió de nombre, ahora va a ser Secretaría de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria. Ya aquí, con el presidente López de Santana, vamos a ver que se incluye la palabra instrucción pública. Todavía no tienen muy claro, pero ya ven que es urgente tener una dependencia que se encargue de la educación. Si bien es cierto que para el siglo XIX, sobre todo en el inicio de la nueva nación mexicana, pues la cuestión educativa no era una prioridad de las mayorías, solamente una élite es la que sí estaba mandando a sus hijos a la formación académica, es decir, las primeras letras, y luego vamos a ver que para
los jóvenes solamente hay pocas alternativas: el ejército o ingresar al seminario para tomar vida sacerdotal y tener una formación académica de excelencia. Estudiaban filosofía y teología, estudiaban latín y toda esta situación. En 1843, en estos años del gobierno de López Santana, se crea ya una dependencia muy específica, como va a ser la Dirección General de Instrucción Primaria. Ya dentro de la Secretaría de Justicia se crea una Dirección General de Instrucción Primaria. El país está en situación muy complicada, no hay un proyecto de nación consolidado y es un vaivén. Ya con Benito Juárez en 1861 se crea la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública. Ya hemos expulsado a los franceses, al imperio de Maximiliano, y la presidencia legítima de Benito Juárez. Benito Juárez es interesante su periodo ya como presidente constitucional, porque va a haber una serie de modificaciones y de asuntos que nos van a llevar a ver que sí hay un proyecto educativo. Se me pasaba a decirles que en el siglo XIX, desde 1821, cuando se establece la nación mexicana, la administración pública del siglo XIX mexicano recaía en 7 dependencias o secretarías. Hoy serían secretarías de Estado. La primera era la Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lleva todas las relaciones internacionales del país. Como habíamos dicho el lunes, que una de las funciones del Estado es mantener relaciones diplomáticas con otras naciones y establecer convenios, acuerdos, una serie de actividades. Después viene la Secretaría de Gobernación, que es el ministerio en aquel momento, es el segundo de importancia después del Poder Ejecutivo. El secretario de Gobernación era quien tenía todos los hilos y las prácticas para la gobernanza de este país. Actualmente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, está muy entretenido en sus aspiraciones adelantadas para ser el candidato presidencial para el periodo 2024-2028. Tenemos otra secretaría o ministerio, el de Fomento. Es muy importante este ministerio. Luego se confunde con el de Hacienda y el de Comercio. El cuarto va a ser el Ministerio de Guerra y Marina. Tenemos que recordar que esta nación en el siglo XIX tuvo 4 intentonas del exterior. En 1825 los españoles intentan reconquistar el país. En 1836 Texas se separa de México. En 1839 nos invaden los franceses con la famosa Guerra de los Pasteles. En 1846-48 la intervención norteamericana, que nos deja la pérdida del más del 51% del territorio nacional. Y en 1862 nos vuelven a invadir los franceses, 1864-67. Entonces este Ministerio de Guerra era de suma importancia, aunque aquí hay que destacar que México desde 1821 nació en una situación paupérrima económicamente. Entonces, pero bueno, hay que tener un ejército, hay que defender la patria. El Ministerio de Hacienda es el que va a cobrar los impuestos. El de Comercio va a lesionar o a tener todas las actividades propias para que México tenga relaciones comerciales.
Y finalmente la séptima, que es la de justicia e instrucción pública. Yo no sé si tengas algún comentario en este recorrido del siglo XIX y el Ministerio de Educación. Y bueno, ya en la posrevolución hemos tenido una revolución entre 1910 y 1920, la Revolución Mexicana, que logró abolir o desterrar la dictadura del general Porfirio Díaz, la cual había iniciado en 1976 y terminó en 1911. Aquí tenemos que acotar que en los 34 años de porfiriato, don Porfirio Díaz tuvo una vocación muy interesante en favorecer toda la cuestión educativa. Es más, se crea la Escuela Normal, una institución que va a formar a los futuros docentes del país, y Veracruz tiene la fortuna que el 1 de diciembre de 1886 se funde la Escuela Normal Veracruzana. Esto nos habla que el presidente Porfirio Díaz está interesado en darle seriedad y continuidad a los proyectos de la educación. Tenemos que recordar que la educación que impartía el Estado ya desde 1821 era la instrucción lascasteriana, es decir, era un maestro multigrado y los alumnos de los grados superiores se convertían en monitores para enseñar a los niños de los grados menores. Cabe destacar que una vez terminado el movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910, en 1920 el presidente Álvaro Obregón va a crear el 8 de julio la Secretaría de Educación Pública. ¿Usted recuerda quién fue el primer secretario de Educación Pública? El primer secretario de Educación Pública. El presidente Álvaro Obregón designa al filósofo José Vasconcelos Calderón. Es un filósofo, es uno de los grandes, es un personaje que tendríamos que estudiar a fondo. Él nace en Oaxaca en 1883. Su padre es telegrafista, es decir, es funcionario del gobierno, y los telegrafistas van a estar, tienen su empleo, no es fijo, en cualquier momento lo cambian, y al papá de José Vasconcelos lo van a cambiar. Imagínense, él tenía su plaza en el estado de Oaxaca y lo mandan a Ciudad Juárez, al otro extremo de su original Oaxaca, y es ahí donde los hermanos Vasconcelos Calderón van a estudiar. Ellos estudian en Norteamérica, estudian la primaria en los Estados Unidos. Vasconcelos, joven muy precoz, va a tener una participación en el Ateneo de la Juventud y se va a convertir en el secretario particular del presidente Francisco I. Madero durante sus 15 meses que fue presidente Madero, de 1911 a 1913, y luego ya José Vasconcelos es un hombre de mucha reputación y va a ser designado secretario de Educación. El primer secretario también va a ser rector de la Universidad Nacional de México. Va a tener ahí una participación política, se convierte en el candidato presidencial
en el proceso electoral de 1929, él tenía muy claro que este gobierno no tenía por qué seguir siendo gobernada por militares. Esta participación política en 1929 le causó muchos problemas y hasta el día de hoy a José Vasconcelos no se le perdona su participación electoral en 1929. Y bueno, hemos pasado por largo la historia oficial, la historia lo ha querido botarlo al basurero de la historia, pero no. Vasconcelos tiene un par de libros, tiene el Ulises Criollo, una biografía personal, ha escrito una historia de México con un toque muy peculiar, es decir, con un toque hispanista. José Vasconcelos va y ya pasan los años y lo vamos a encontrar como editor de la revista Timor. La revista Timor es el órgano oficial en español del partido nazi. Entonces vean, más el encono con José Vasconcelos. Él muere en 1959, pero en su paso en la Secretaría de Educación Pública, una de las grandes aportaciones es la introducción de los muralistas, que todos los espacios públicos sean pintados con la historia. Les tengo que comentar que el video del día lunes me lo censuraron porque presenté mi credencial de elector y mi DNI. Entonces yo lo subí y ahorita, sí, ya ves que se las presenté. Estamos recordando un poco la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública y nos remontamos desde 1821, cuando nace el Estado mexicano, cómo ha evolucionado en el siglo XIX esta dependencia, que siempre estuvo en otras dependencias y que como que no había seriedad por parte del Estado, y en el siglo XIX la van a llamar la instrucción pública. Comentamos con su compañera que la administración pública del siglo XIX mexicano estaba compuesto por 7 ministerios: Relaciones Internacionales, Gobernación, Fomento, Guerra, Marina, Hacienda, Comercio, Justicia e Instrucción Pública. Y que ya en el periodo de Porfirio Díaz, de 1876 a 1911, vamos a encontrar que hay una vocación de parte de Porfirio Díaz para profesionalizar la educación, y que se van a crear la escuela normal, y que en el caso de Veracruz tenemos la dicha de que el 1 de diciembre de 1886 se funda la Escuela Normal Veracruzana, donde las jóvenes van a participar como estudiantes para ser docentes. Una pregunta, compañera: ¿la docencia, ser maestro, tiene sentido, o por qué la mayor parte de quienes son docentes son mujeres? ¿Habrá alguna cuestión de género? ¿Por qué hay tantas maestras y pocos maestros? Anteriormente nos habían dicho que era que se empezó a hacer así porque la mujer igual cuidaba a los niños. Sí. Y entonces era de que, pues, más visto que la mujer cuidara a los niños.
Sí, la maternidad es algo muy peculiar de las mujeres. Ya ustedes cuando sean madres seguramente lo van a experimentar, el cariño que se le tiene a los hijos. También la paternidad. Pero bueno, poco a poco, México tendrá como 30 años que en preescolar ya se permitió que hubiera maestros de preescolar. Todas mis maestras del preescolar fueron mujeres. ¿Ustedes también tuvieron la misma situación o tuvieron maestros en el preescolar? Yo tengo un amigo, Eduardo, que es maestro de preescolar desde hace 30 años, las primeras generaciones. Y decíamos que Porfirio Díaz sí hay una intención de que hay que educar. Decíamos que ya en la posrevolución se va a crear la Secretaría de Educación Pública el 8 de julio de 1921. El presidente Álvaro Obregón designa como primer secretario a José Vasconcelos Calderón. Y preguntaba yo, ¿qué referencia tienen ustedes de José Vasconcelos? Y bueno, tiene el título de Maestro de América. Dice yo un poco la biografía, que él nace en Oaxaca en 1883, que su papá es telegrafista y que lo mandan a trabajar a Paso del Norte, donde sus hijos van a estudiar en Estados Unidos, y que José Vasconcelos se convierte en filósofo, que va a participar en el movimiento cultural de la Ciudad de México a finales del Porfiriato, que va a participar también en el movimiento antirrelacionista que encabeza Francisco I. Madero, y que se convierte en su secretario particular de Francisco I. Madero en los 18 meses que gobernó Francisco I. Madero, y que luego lo van a designar secretario de Educación entre 1921 al 24, que él va a transformar este país, le va a dar a los muralistas. Estamos cumpliendo 100 años del movimiento muralista. ¿Qué se entiende del movimiento muralista? Sí, efectivamente, Diego Rivera, Orozco, todos estos malagradecidos que habían sido becados por el gobierno de Porfirio Díaz, y ya después se vuelven revolucionarios y critican, pero Diego Rivera, su beca fue del Porfiriato, el presidente, el gobierno de Porfirio Díaz, y la beca de Diego Rivera salió del gobierno de Veracruz. Diego Rivera, su abuela es de Alvarado, y por eso, entonces, los espacios, las grandes superficies como Palacio Nacional, se va a pintar la historia de México en una versión sesgada. Ustedes cuando vayan a Palacio Nacional, vean que está lleno de los frescos de Diego Rivera. Bueno, ahora que los desocupen, ¿no? Porque hoy ya no se puede pasar a Palacio Nacional como antes de que llegara López Obrador. Uno como cualquier ciudadano podía entrar a Palacio Nacional y disfrutar de los murales de Diego Rivera y la historia de nuestro país. Entonces, Jalapa, después de la Ciudad de México, es la segunda ciudad con más murales que se pintaron en diferentes instituciones públicas. Hay un mural que a mí me gusta mucho, que está en la Escuela de Economía, la antigua Normal Veracruzana, el edificio de 1936. Hay un mural de Chávez Morgado, donde nos relata la historia de este país. Pero bueno, José Vasconcelos
va a tener un pequeño error, va a editar miles y miles de libros de los clásicos griegos y latinos y se los va a mandar a los mexicanos de todo el país, y ahí se dio cuenta que casi 70% de la población era analfabeta. Imagínense que les llegaba un paquete de 5 libros de la Ilíada, la Odisea, y pues no sabían, en muchas partes no sabían que era un libro, pensaban que el gobierno les había mandado combustible para su horno, ¿no? Para la calefacción. Y bueno, José Vasconcelos tiene un error políticamente, se lanza como candidato presidencial en 1929. Él estaba muy creído que ya no deberían de gobernar los militares en este país, que este país tendría que ser gobernado por un civil, y esta pequeña participación le va a costar el coraje del presidente Plutarco Elías Calles. Y a partir de esos años, la figura de José Vasconcelos se ha ido olvidando, se le ha ido relegando, y muchas generaciones no lo conocen. Si bien es cierto que ha escrito obra filosófica, obra histórica, tiene su biografía, Ulises Criollo o una historia general de México, y bueno, él termina siendo el editor en español de la revista Timor, la revista del partido nazi en América. Él muere en 1959. Su hijo actualmente es senador de la República, es de los que aman fervientemente al presidente de la República. También, como Diego Rivera, toda su vida se la pasó becado por el PRI en Europa, y ahora reniega del PRI, y ahora es un promotor de esto que se llama la Cuarta Transformación. Pero bueno, ahora sí, a partir de 1921 hasta el día de hoy han pasado 101 años de la Secretaría de Educación, y que no ha cambiado de nombre, ha cambiado de titulares. Si ahorita yo les pregunto, ¿cómo se llama la titular de la Secretaría de Educación Pública del 2022? Nadie. Es una señora que su único mérito es ser militante rijosa de la coordinadora Leticia Ramírez, y que le abría las puertas a López Obrador en Palacio Nacional. Su antecesora, Delfina Gómez, que es la candidata al gobierno del Estado de México y que está señalada por corrupta. Cuando fue presidenta municipal de Texcoco, a todos los empleados les descontaba el 10% de la nómina para hacer su cochinito para el movimiento de Morena. Y el primer secretario de Educación Pública del actual gobierno, Esteban Moctezuma, que había sido secretario de Gobernación con Zedillo y que ahora lo tienen de embajador en Estados Unidos. Se dice rápido 100 años, pero en 100 años la Secretaría de Educación Pública ha tenido muchísimas transformaciones, muchos titulares, programas, y ha visto crecer. Brevemente voy a señalar a una de las instituciones que han salido de la Secretaría de Educación Pública. Por ejemplo, el 1 de enero de 1936 se crea el Instituto Politécnico Nacional. Es el presidente Lázaro Cárdenas que crea este instituto, y que mucha gente ha habido la mala información que el Politécnico se crea después de del 18 de marzo de 1938. ¿Qué pasó en esa fecha? ¿Alguien recuerda? No, 18 de marzo de 1938.
la expropiación petrolera y por eso el gobierno de Cárdenas se da la tarea de expropiar, porque sabe que tiene un instituto politécnico nacional donde van a salir los técnicos. En la Universidad Nacional salen los filósofos, los historiadores, los docentes, pero en el Instituto Politécnico Nacional salen los ingenieros, que también son importantes para la historia de este país. Ya el 10 de abril de 1944, en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, se crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. El CAPSE, hasta hace 15 años, es el organismo al interior de la Secretaría de Educación Pública encargada de construir escuelas. Ustedes ven, las escuelas oficiales todas tienen una misma estructura, ¿no? Es por esto. ¿A qué escuela oficial fue usted? ¿A qué escuela? ¿A qué primaria? Una que se llama Felipe Carrillo Puerto. ¿Por el dique? Sí. ¿Usted a qué escuela primaria fue? Yo a la Antonio Celara Vicano. ¿Esa por dónde está? Abajito de la vía. Ah, Resumen, ¿no? Sí, sí. ¿Y usted a qué escuela primaria fue? a una que se llama José Ortiz de Noveles. Eran escuelas construidas, les profeso, para la enseñanza. Este comité lo coordinaba el ingeniero Ibarrey Neira y tenía todas las medidas de cómo debe ser un salón, las ventanas, la ventilación. Hay todo un manual, un machote para construir las escuelas públicas. Nosotros estamos en una institución privada que antiguamente fue un hospital. Nosotros, en nuestra universidad, sus espacios están acondicionados para un hospital, pero aún así son cómodos, o no sé usted cómo lo vean. Somos grupos pequeños, aunque sí hay escuelas particulares que dejan mucho que desear, ¿no? Que alquilan alguna casa vieja o como hay escuelas particulares como la Anáhuac o la Universidad de Jalapa, la Ibero, que son campus muy bonitos y muy modernos, pero con esta reforma de la educación, entonces si ustedes ahora que tengan su plaza y luego es genial, la Secretaría de Educación Pública te da tu plaza y te dice, toma tu plaza, pero ¿qué crees? Ahí donde está tu plaza no hay escuela. Búscate un terreno, búscate quien te done el terreno, me avisas y te construimos tu escuela. Hay maestras que bueno, buenas noches. Hay maestras que hacen cosas maravillosas, desde kermés, tandas para construir escuela. Entonces imagínate, te dan tu plaza, eres maestra, eres arquitecta, tienes que buscar la financiación. Bueno, esto en 1946 ya se va a crear la Dirección General de Enseñanza Normal. Ya todas las escuelas normales van a tener una escuela. Y hay un acontecimiento que marcó la historia de la educación en este país en 1959. Hay un antes y después con el presidente Adolfo López Mateos. ¿Alguien podría decirme qué acontecimiento marca la educación a partir de 1959? Acontecimientos que ustedes lo cargaron durante los 6 años de primaria, todos los días.
Todos los días ustedes con su mochila los llevaban los libros. Se va a crear la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. 1959, la Revolución Mexicana ha triunfado y ahora a todos los alumnos de la educación básica se les va a dotar de un paquete de libros. Antiguamente los libros de educación primaria estaban en el mercado, entonces había una gran diversidad de ofertas y que la gente tenía que comprar sus libros para la primaria. Con este acontecimiento cambia la Revolución Mexicana. El gobierno le dice: no te preocupes, ciudadano, yo Estado te voy a dotar de tu paquete a tus hijos de tus libros. Regularmente a mí me tocaron 5 libros, que era español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y geografía. A ustedes no sé cómo les tocó. ¿También? Historia. Depende del programa. Veracruz en tercer año, pues esto fue así, es como si ahorita el gobierno dijera a todos los estudiantes: ya no les voy a dar la beca Benito Juárez, les voy a dar una computadora Mac de última generación, con una memoria de 1 tera. Entonces imagínense lo que marcó esta situación de la creación de la entrega de libros gratuitos. ¿Alguien de ustedes conserva su paquete? Sí. Son 6 años. Y si fueron 5 libros por año, estamos hablando que tenemos ya nuestra biblioteca de 30 ejemplares. Para muchísimas poblaciones rurales, campesinas, indígenas, el libro de texto fue el primer libro que llegó a un hogar. Un hogar. Hasta aquí te escucho tu plática. Es que tengo un oído. El igual que entonces hubo problemas siempre con las cosas innovadoras. Hubo protestas porque aquí el Estado mexicano va a imponer su visión de la historia, su visión, sus programas de español, matemáticas, y algunos sectores de la sociedad protestaron. Dice: bueno, si antes yo tenía una diversidad, tenía yo en el mercado, podía comprar tal o cual autor, ahora me obligas a que mi hijo nomás tenga un libro. Y bueno, cada reforma se modifican los libros. Actualmente hay una reforma, la de López Obrador, que fue muy polémica esta cuestión de los libros. Se les pidió a los artistas que hicieran las portadas de los libros y que no cobraran, que con una constancia, cuando la Secretaría de Educación Pública tiene destinado millones y millones de pesos para la elaboración. Vamos a ver en estos años o en estos meses, se va a discutir qué tipos de libros se les va a dar a los niños de educación básica. Hay por ahí, se ha filtrado que ya viene la fotografía del señor presidente y que viene un apéndice recargando toda la obra y sobre todo los beneficios a través de los programas sociales. Aquí también hay una polémica porque los otros partidos creen que es propaganda en favor del movimiento de López Obrador, ya en los libros. Y bueno, si ustedes quieren ver la colección de libros de textos gratuitos, todos están disponibles en la página web de esta institución.
yo bajé todos mis libros de primaria, porque yo también conservo como 15, ¿no? Los otros los perdí o no sé qué pasó, pero los míos son de 1974 a 1980, entonces imagínense, ya eran de papel, ¿no? Se creían que eran de piedra, ¿no? Pero bueno, esto marcó muchísimo la matrícula, casi se triplicó, porque ahora sí, ya las familias con esa situación que ya no van a gastar o van a invertir en los libros, ya más fácilmente mandan a los hijos a la escuela primaria. Este es uno de los grandes aportes de la Revolución Mexicana, del presidente Adolfo López Mateos, darle su paquete de libros a los maestros. Y hace poco yo escuchaba al señor de las mañaneras, al señor de las mentiras, diciendo que el ejército estaba entregando los libros. No es cierto, el ejército todos los años, desde 1960, el ejército ha sido el encargado de repartir las cajas de libros a las escuelas primarias a lo largo y ancho del país. Yo no sé cómo nos quieren engañar. Yo recuerdo las camionetas del ejército bajando las cajas de libros en el Centro Escolar Revolución, donde yo cursé la primaria. Sí, aquí. Entonces, esto marcó todo. Y vamos a ver que en 1978 se va a crear la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Alguien conoce de qué se trata la Universidad Pedagógica Nacional? La UPN. La UPN es una universidad que se crea en el gobierno del presidente José López Portillo. ¿Por qué creen? Se dieron cuenta que miles de maestros no tenían el perfil, que eran ingenieros, abogados, historiadores. Entonces la UPN los va a obligar a cursar la carrera los sábados para tener las herramientas y ser un maestro con el perfil. Si bien es cierto, las escuelas normales daban su formación, pero ante la corrupción del sistema político mexicano, muchísima gente obtenía su plaza de maestro, no importando el perfil. Muchos matemáticos, muchos ingenieros, sociólogos, y luego también muchos de estos maestros improvisados lo más tenían la preparatoria. Entonces, a partir del 78 se crea la UPN en Veracruz. Hay varias unidades. La unidad rectora es la UPN 301, que está allá en el Nuevo Jalapa, en unas barrancas. El gobernador Patricio Chirinos a la Anáhuac le regaló un terreno planito para que fundara la Anáhuac Jalapa, y en la parte de las barrancas, esa parte se la dio a la Universidad Pedagógica Nacional, donde yo he sido también profesor en algunas ocasiones. Entonces, esto hizo posible que ahora sí la Secretaría de Educación Pública viera las currículas de los maestros, y el maestro que no tenía el perfil lo mandaban los sábados durante 4 años a cursar la licenciatura en Educación Básica. Esto es muy interesante porque ahora sí el maestro no solamente va a repetir el programa educativo, sino que ya tiene una fundamentación de lo que va a enseñar. Yo nunca quise concursar para telesecundaria o para telebachillerato, porque a mí las matemáticas no se me dan, la química tampoco se me da.
Entonces, un poco de estas limitaciones. Claro, el monitor de telesecundaria o de telebachillerato tiene sus manuales. Y bueno, este es a grandes rasgos la estructura orgánica histórica. Ahora vamos a hablar de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública. Yo les decía, no sé si a este grupo, si tuvieran la oportunidad de ser designadas secretarias de Educación Pública de Veracruz o del gobierno, que digan que sí, es la de mayor presupuesto. Si ustedes participan en la vida política de esta nación y tienen la oportunidad de tener un puesto político, ustedes digan: yo quiero la Secretaría de Educación. En el estado de Veracruz, la Secretaría de Educación Pública es la que maneja el mayor presupuesto más que otras dependencias. Vamos a ver rápidamente que la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública, aquí tenemos que distinguir: la Secretaría de Educación Pública es la federal. ¿Y cómo se llama la Secretaría de Educación Pública en el estado? La Secretaría de Educación Pública de Veracruz. Entonces tenemos, en el caso de la federal, está encabezada por el secretario, y su unidad tiene la Dirección General de Comunicación Social y la Dirección General de Escuelas. La escuela es nuestra. Luego va a haber la Subsecretaría de Educación Superior, y vamos a tener la Dirección General de Educación Superior Universitaria Intercultural. Esto es nuevo, lo intercultural. La Dirección General de Universidades y Tecnológicos y Politécnicos. La Dirección General de Educación Superior para el Magisterio. Lo podemos tener la Secretaría de Educación Media Superior, que está integrada por la Secretaría General de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios. La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. Lo podemos tener la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Educativa. Vamos a tener la Dirección General de Bachillerato, la Dirección General de Centro de Formación del Trabajo. Luego vamos a tener la Subsecretaría de Educación Básica, que es la más importante y que está integrada por la Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial, la Dirección General de Desarrollo Curricular y Dirección General de Materiales Educativos, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. La educación básica es la que aglutina el mayor número de estudiantes en el estado mexicano. Son, no sé si 30 millones de jóvenes que están participando en este momento en la educación básica. Luego vamos a tener la unidad de Administración y Finanzas con la Dirección General de Presupuestos y Recursos Financieros, la de Recursos Humanos y Organización, Recursos Materiales y Servicios, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la Dirección General del Sistema de Administración de Nóminas Educativas Federalizadas. Hay una oficina que es la jefatura de la oficina de la Secretaría, que está integrada por la Dirección General de Políticas Educativas, Mejoras Prácticas y Cooperación, la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, Dirección General de Coordinación y Desarrollo Sectorial, la Dirección General de Concentración, Gestión y Seguimiento de Infraestructuras Presidenciales, la Coordinación General de Enlace Educativo, Oficina de Enlace Educativo, Dirección de Acreditación, Incorporación y Revalidación, la Dirección General de Gestión Sectorial y Enlace Interinstitucional, la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad
y Regularización, la Dirección General de Profesiones, la Dirección General de Actuación Normativa, Cultura de la Legalidad, Dirección General de Análisis y Diagnósticos de Aprovechamientos Educativos, la Dirección General de Desarrollo Humano Integral, la Dirección General de Formación Continua Docente y Directivos, la Dirección General de Educación Musical y Orquestas Escolares, los órganos administrativos desconcentrados, autoridades educativas Federal de la Ciudad de México, Instituto Politécnico Nacional, Unidad de Sistema para Carreras de Maestros y de Maestras, la Coordinación General de Prendes, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Abierta y a Distancia de México, Tecnología Nacional de México, Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, órgano interno. Vean lo grande que es la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Es una dependencia que uno se pierde si no ves el organigrama y pensar que todo está regulado. Nosotros seguramente, nuestra universidad está en la Subsecretaría de Educación Superior. Y eso mismo se replica en los estados de la República. Cada Secretaría de Educación Pública hace el mismo papel. ¿Alguien de ustedes sabía o tenía conocimiento de este monstruo burocrático que es la Secretaría de Educación Pública? Es un mundo de los que yo he sido funcionario en el área de bibliotecas en la Secretaría de Educación de Veracruz y en el área de becas, que ahora son las becas del bienestar, y es un mundo de trámites. Yo creo que la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública requiere una sola materia, ¿no? Saber cuáles son las funciones del secretario, a qué puede firmar, qué no puede firmar, y cada una de las dependencias, cuáles son sus facultades. Seguramente sus padres, cuando los inscribieron al IBES, ¿cuál fue la pregunta que se hicieron? Efectivamente, si tenía REVOI, que es un permiso que la Secretaría de Veracruz le da a los particulares para que den el servicio de educación, y ese REVOI a la vez es autorizado por la Secretaría de Educación México a través de la Oficina de la Representación de Servicios Escolarizados en Veracruz. Si la escuela que están cursando no tuviera REVOI, seguramente sus padres no les hubieran dado la oportunidad, ¿no? Porque el REVOI le garantiza que la inversión que están haciendo sus familiares o ustedes, si se la están costeando, es una garantía que van a terminar la carrera, que van a tener un título, una cédula profesional. Y aún así, con todos estos trámites, hay personajes que se dan el lujo de crear escuelas sin REVOI. Ahí ya depende mucho del cliente, ¿no? Tú te arriesgas si no tienes REVOI, es decir, que no tenga reconocimiento. ¿Alguien de ustedes conoce cuál fue la primera crítica y la gran crítica que le hicieron en el 2010 a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz? Yo me acuerdo que, no sé si eran de enfermería o eran de varias carreras, que se manifestaban porque esa universidad no tenía registro, no sé si... Efectivamente, REVOI
todo el mundo pero fíjense que la UPA es una universidad muy rara, porque con la Ley General de Educación, que también la tendríamos que estudiar, ellos crearon un organismo, ¿cómo era? Con aportación pública y privada, con el visto bueno de la Secretaría de Educación Pública, y ese es el gran conflicto de la UPAP. La UPAP no es una escuela privada, es una escuela con participación pública y privada, y que por lo tanto está dentro del marco jurídico de la Secretaría de Educación de Veracruz. Todos nuestros programas, yo soy maestro fundador desde el 2005, todos los programas que se ofertan en la UPAP están registrados en profesiones en la Secretaría de Educación de México, y todos los egresados de la UPAP tienen titulados, tienen su célula profesional, ese documento que ahora ya cambió el régimen. ¿Alguien se anima a ser secretario de Educación Pública? Yo moriría por ser secretario de Educación Pública. A mí me fascina la administración pública, y en lo poquito que he estado es apasionante. Te entregas, pierdes familia, pierdes días festivos, conoces familia, conoces compañeras o compañeros. Y yo creo que el secretario de Educación Pública o el subsecretario tienen que ganar bien, ¿no? Si dejas tu vida ahí, hay días que técnicamente ahí vives y ahí duermes en la Secretaría de Educación haciendo informes, reportes. Maestro, ¿pero qué se necesita para hacer? Porque yo tengo un conocido que fue secretario de Educación Pública. Bueno, es conocido de mi abuelo. ¿Cómo se llama? Es Esteban. Fue secretario de Educación Pública. ¿O es? No sé. ¿En dónde? Sí. Esteban. Sí. Pues ese. Esteban Moctezuma, que hoy es embajador de México. Pues era amigo del presidente. ¿Era amigo del presidente? Ser amigo del presidente. Pues con razón, porque mi abuelito lo conoce. Él es stripper, maestro. ¿Cómo? O sea, bailaba. Ah, no, el stripper es el actual. El stripper, el actual, se Jansen. El de Veracruz fue el stripper que. Ah, pues ese, yo digo, ¿cómo llegó ahí? Porque el Cuitlagua le metía billetitos. Y seguramente después de sus shows había algo más, ¿no? Seguro. ¿En serio, Sí, por eso. Entonces, sí, antiguamente ser secretario de Educación Pública tenía que tener currículo, formación, libros. Si ustedes ven, todos los secretarios de Educación en México era gente culta, gente... yo era cualquier manifestante como la Leticia Ramírez y Delfina Gómez, todos los que son militantes del partido, no tienen ningún mérito. Imagínense un secretario de Educación Pública, Agustín Yáñez, un Porfirio Muñoz Ledo, un Jesús Reyes Heroles, gente que tenía una sólida preparación. Es muy lamentable. ¿Qué pasó? Ya encontraste la foto ahí bailando el Tarzan Boy, se anunciaba como el Tarzan Boy. Entonces, vean esto es decadencia del sistema político, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que si van a andar circulando por la política, que es muy bonita y muy ingrata, pidan ser secretarias de Educación Pública. Ustedes vinieron a la universidad, tienen el perfil de ser gente que conoce la situación. Sí, si yo fuera amigote del presidente, yo se le pediría la Secretaría de Educación Pública o la Secretaría de Educación en Veracruz.
yo participé en el programa de estancias infantiles y en otras, tanto en el gobierno federal como en el gobierno estatal, y es una maravilla todo el trabajo. La Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México tiene varios edificios. El edificio más conocido es el antiguo Palacio de la Inquisición en el centro de la ciudad. Ahí despacha el secretario y tiene una serie de edificios. En Veracruz, la Secretaría de Veracruz se le conoce como el kilómetro 4,5, que está en la carretera México-Veracruz. Es un edificio de hace 40 años, ya es inoperante. Hay muchas oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz que se rentan, ¿no? Hay un gran gasto en rentas, en inmuebles, porque ha crecido tanto. ¿Algún comentario, queja, sugerencia? Sería bonito hacer un cuestionario de las funciones. Esta es la síntesis de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública, y ustedes ya como profesionales de la educación se van a topar con esta estructura, saliendo, más bien titulándose de su licenciatura en pedagogía. Van a tener que tener un primer acercamiento con este monstruo burocrático. Van a tener que solicitar su cédula profesional. Ahora ya es todo electrónico. Hay que ir a una oficina aquí en la Rotonda, llevas tus documentos de acta de nacimiento, tu certificado, que ya estás titulada, y ellos hacen un trámite y en 45 días te regresan tu célula profesional. ¿Podemos ir saliendo si nos dan rápido el título? Sí, no, si se titulan, ¿no? Sí, se titulan automáticamente, la universidad va a emitir el certificado, el título. En la UV, el título, la UV les hace el trámite a los estudiantes. A mí todavía me tocó, en mis tiempos, la oficina solamente atendía en la Ciudad de México. Tenías que ir a la Ciudad de México, formarte, entregar tus papeles y te entregan tu célula profesional. Entonces, chavos, una vez que sean licenciados en pedagogía, les van a exigir su célula profesional. Y es muy bonito la célula profesional, porque ya el título y la célula profesional ya nos limitamos, ya no vamos a conocer el certificado de materia, ya no vamos a ver qué materia reprobaste o si te fuiste a extraordinario o cuántas veces estuvimos. Bueno, y ya para terminar esta situación, vamos a hablar del sistema educativo mexicano, de las cuales ustedes han sido copartícipes desde los 3 años, y el sistema educativo mexicano está integrado por las siguientes fases, que es la educación preescolar. A los niños de 3 a 5 años se les lleva al preescolar. El preescolar ya es constitucional, ya está dentro de la educación básica a partir de 1993, hace casi 30 años y es concepto constitucional. Yo fui a preescolar en los años 70, cuando no era obligatorio que los niños fuéramos al preescolar. O sea que mi primer documento, yo tengo mi certificado que fui
al Jardín de Niños, que egresé en el verano de 1973. Sé que voy a cumplir 50 años de haber egresado del Jardín del Niño el año que entra. Y después tenemos la educación básica en la modalidad de primaria. Todos nosotros hicimos 6 años de escuela primaria. Aquí también tenemos que recordar que en este sistema educativo está el público, el que oferta el Estado mexicano y el que oferta la iniciativa privada. Los que tienen la posibilidad de ir a una escuela privada, pues muchas felicidades. Después tenemos la educación secundaria y todo hay una norma. ¿Qué documentos hay para ingresar? ¿Qué documentos te van a dar de ingreso? ¿De qué edad a qué edad? La educación secundaria de los 13 a los 15 años va a ser cursado en su secundaria también en la escuela pública. Sí, secundaria. Sí, también. Entonces tenemos educación indígena. La educación indígena ha sido una larga lucha desde los años del presidente Lázaro Cárdenas, que a los indígenas también se les diera educación básica, y hay una serie de mecanismos para que los alumnos fueran a la educación, que la educación indígena llegara. ¿Cuál sería el problema con la educación indígena? Las lenguas, ¿no? 64 lenguas en este país, y gracias a la obra de Gonzalo Aguirre Beltrán, que fue propulsor de la educación indígena, porque si bien es cierto, en primer momento el Estado mexicano esta educación la impartió en castellano, y ahora con todas las leyes y todos los ambientes democráticos y de derechos humanos, era violatorio a sus derechos humanos que los indígenas tuvieran una educación en una lengua que no era su lengua materna. Entonces ahora ya la educación indígena se imparte en las diversas lenguas que se hablan en el Estado mexicano. Veíamos la otra vez que en el caso de Bolivia, que la Constitución de Bolivia, en el artículo 5 constitucional, daba el nombre de cada una de las lenguas que se hablaban en el Estado boliviano. Hoy la educación indígena es una realidad a lo largo y ancho de nuestro país. Después tenemos la educación para adultos, que ya lo vimos en el cuatrimestre pasado, como el Estado dice que los mayores de 15 años que no sepan leer y escribir ya están en esa área de educación para adultos, y que Veracruz, que les llena de orgullo todo lo negativo, somos el primer lugar en tener analfabetos. Actualmente el Estado mexicano cuenta con 3 millones de analfabetos. Espero que les den una beca del bienestar y eliminemos esta condición, que es lamentable que haya mexicanos que no sepan leer y escribir. Después tenemos la educación media superior, la que se encarga de los bachilleratos. Tenemos un bachillerato general, una modalidad abierta, a distancia, técnico profesional, diferentes modalidades de bachillerato. ¿Cómo fue su bachillerato de ustedes? ¿General? Técnico. ¿En dónde lo hizo? En el CBX 13. ¿Y cuál fue su especialidad? Contabilidad. O sea que usted puede tranquilamente trabajar en un despacho contable, sabe sumar, restar y hacer bolsas y todas estas situaciones que se ven en una oficina. Vean qué interesante. Si no tiene su plaza de maestra, puede poner su despacho contable. ¿Dónde fue su prepa? Acá en el COBAEP Leonardo Pasquel.
Y usted tomó el general. Sí. Sí, el general. Era música, teatro, danza O artes plásticas. Ahí tengo una maestra que fue mi alumna, Iracema. Sí, yo me Fue mi alumna. ¿De qué estudiar artes plásticas? Sí. Sí. ¿En dónde lo dio? En una universidad, en una carrera de artes en el Capitán Rojo. ¿Y usted dónde hizo su prepa? ¿Cómo? ¿Vos decías la general? No, era de la universidad, pero te Ah, ok. Yo mi prepa también fue general, yo la hice en el Centro Vacacional, artículo 3 constitucional. Era una escuela muy abierta, ibas cuando querías, había baile, había mucha pachanga, mucho desorden, y ahí quien quería estudiar, estudiaba, y quien quería irse a la perdición, se iba a la perdición. La CONSI es lo que es una escuela que parece vecindad. Sí. El Bueno. caso de por ahí abajo. Sí. Bueno, yo mi prepa, el artículo 3 estaba a las afueras de la ciudad. Yo todavía iba a la prepa cuando esta zona estaba llena de pulquerías y muchísimos de mis compañeros se quedaron en el rock and roll, ¿no? Pues sí, estás en la plena libertad. Fui rechazado del centro penitenciario de la escuela Colegio Preparatorio de Jalapa, alias La Juárez, que es una escuela cerrada, contra una escuela abierta. Y bueno, en la educación superior está el técnico superior universitario, la licenciatura y los posgrados. Y bueno, en posgrado tenemos tres niveles: especialidad con 45 créditos, maestría con 75 créditos y doctorado con 150 créditos. Y tenemos educación tecnológica, la educación normal y educación especial. La educación especial también es nueva, ¿no? Es de los últimos 30 años. La educación especial se puso de moda. Hoy el Estado mexicano también garantiza educación especial. En la Escuela Normal Veracruzana hay una especialidad de educación especial. Hoy es muy complejo el salón. Hoy los psicólogos, que parece que les fascina inventar enfermedades mentales. Hay un catálogo de enfermedades que tú ni dices, bueno, ¿en qué momento, no? Y luego estas maestras, las de educación especial, atienden a los casos que la maestra detectó, atienden, y lo peor, y muy lamentablemente, que muchas de las maestras de educación especial empiezan a etiquetar al alumno y que tiene TDAH y que tiene no sé qué y que tiene déficit de atención y que tiene. En mis tiempos, aquí voy a sacar así como como mi abuelito, ¿no? En mis tiempos no había esto. Te portabas mal en la escuela, no llegabas la tarea a la casa, enviaban un reporte y tu mamá te chancleaba, ¿no? O te castigaba. Y hoy no. Hoy el niño tiene déficit de atención y por lo tanto se le puede. Hoy es hiperactivo. Vieran ustedes todo el catálogo de etiquetas que la educación especial da a los niños. Claro, el Estado tiene escuelas, tienen el CAM, el Centro de Capacitación, tiene niños que tienen problemas, son canalizados a estas situaciones para el seguimiento, el tratamiento psicológico.
No sé si ustedes conocían esta realidad de la educación especial. Y- pero certificado por un médico o por la maestra de educación especial. Sí. Y vean, yo aquí estoy en contra, el Estado mexicano está obligando que todos los niños especiales se integran a un grupo. Si el maestro no está formado, capacitado para atender a un niño con déficit de atención, ¿cómo se llama el trastorno? ¿Cómo se llama el trastorno de tu niño? Autismo. Y el autismo es un abanico, porque no todos son iguales, ¿no? Hay posgrado, ya se puso feliz la compañera, le habló el novio seguramente. Y bueno, sí, en las escuelas primarias hay y bueno, y muchas veces el problema no es el niño, muchas veces son los papás a los que debían de tener, de ir a una terapia. Y bueno, hay otra, aquí a mí se me olvidó, el Instituto Down, ¿no? Dentro de la educación especial hay una situación con los niños Down. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué nace un niño Down? Hay un cromosoma que no se desarrolló, ¿no? Sí, es algo genético, y que el niño nace con esas características. Hay una película que yo les recomiendo que la vean, El octavo día, anótenla por favor, es una película francesa, El octavo día, es la historia de un niño Down. ¿Han tratado con los niños Down? Son los tipos más cariñosos, más amorosos. Dice un psicólogo, el psicólogo Héctor Alessandro, uruguayo, que si los Down gobernaran este mundo, el mundo sería un mundo de felicidad. Pero si al Down se le despierta la sexualidad, como cualquier ser humano, enloquece, ¿no? Entonces, vean El octavo día, vean esta película para entender. Y finalmente yo creo que los Down, todos los que estamos en edad reproductiva, puede pasar, ¿no? En algunas culturas ser niño Down es una bendición. ¿Quién sabe qué pasa con las razas? Porque en la población de origen negro no encontramos niños Down. Encontramos niños Down en las poblaciones blancas y en otras. Bueno, compañeras, pues fue un placer participar con ustedes. Ya la semana que entra ya tenemos el examen. ¿Algún comentario, queja, sugerencia? ¿Qué les pareció el curso? ¿En qué puedo mejorar? Sí, yo necesito también sus críticas, porque soy imperfecto, ¿no? Yo entiendo que no uso mucho el pizarrón. Yo trato del diálogo, pero no. Por acá que se estaban pintando y felices, ¿algún comentario? Es que está comprando unos boletos más. Ok. Yo pensé que estaba con el novio porque se pintaba y